El aviso de busco empleada, puesto notoriamente en uno de los portones de madera por donde se accede a la casa, se mantuvo durante varias semanas. Fue un día muy especial cuando tocó el timbre Alicia, una mujer que bordea los 45 años, de contextura un tanto gruesa, de estatura más bien menuda, y que aseguraba haber cumplido esta función durante muchos años en otros lugares de la zona. Cristina, la dueña de casa, no dejó de alegrarse al verla, ya que la falencia de una empleada había cambiado incluso la rutina de la familia. Luego de mostrar las credenciales y una recomendación que hablaba de suficiencia, Alicia quedó contratada de inmediato. Todo esto aconteció en Villarrica, una ciudad hermosa y tranquila que conserva, a pesar del paso de los años, un natural sentido pueblerino en sus costumbres. Alicia venía precisamente de un poblado cercano a Temuco y fue en el almacén de la señora Rosa donde le dieron el dato que la familia Fuentes Silva requería de una asesora del hogar. El terreno es grande y antes de llegar a la casa de madera tipo colonial, llena de pasillos de vidrios, se debía pasar por una añosa y tupida arboleda que solo deja paso a un camino de tierra para acceder en automóvil a la entrada principal. Esta propiedad, ubicada en las márgenes de la carretera que conduce a Pucón, está muy cerca de Villarrica. La trastienda de esta propiedad bordea una parte del lago, el que muchas veces, por las lluvias, crece e inunda gran parte de un sector de árboles frutales. La familia Fuentes Silva está compuesta por Raúl y su esposa Cristina, además de sus 3 hijos, Patricia de 17 años, Javier de 15 y Andrea, la menor de tan solo 7 años. Sin duda la casona es grande, antigua y con suficiente pasado como para tejer las historias más escalofriantes que alguien se puede imaginar. Aún así, esta familia vive aquí desde hace muchísimo tiempo y jamás le ha dado cuerda a los rumores que circulan entre los parroquianos del sector. Cristina acompañó a Alicia, la nueva empleada, hasta la pieza que ella debía ocupar. Ciertamente es de cielo alto y con puertas de madera, con vidrios pequeños que dan a un pasillo, como todas, en realidad, solo que esta se ubica estratégicamente al fondo de la casa. Alicia estaba internamente feliz, pero su rostro serio, de líneas profundas y muy marcadas, no expresaba lo que sentía. Ella, como dicen en el campo, no es muy agraciada, y más bien su conducta es ruda y escasamente esboza una sonrisa. Por su edad, claramente la dejó el tren, y más que una soltera, a esta altura es considerada una solterona. Aún así, su trabajo como empleada, puertas adentro, no acusa reparos. Raúl, quien trabaja en una empresa maderera de la zona, llega habitualmente alrededor de las 7 de la tarde a casa. Sus hijos lo hacen un poco antes y Cristina es quien pasa habitualmente al interior de ella y sale esporádicamente cuando, en su condición de artista plástica, lo amerita. Ella tiene un taller en su casa donde pinta naturaleza muerta, paisajes y rincones típicos del lugar. Fue durante la cena, cuando la familia se encontraba en el comedor, la hora que eligió Cristina para presentar a Alicia. Todos, sin excepción, le dieron la bienvenida y le desearon una larga estadía junto a ellos. La anterior asesora del hogar estuvo junto a la familia más de 25 años
y ya era parte de ella cuando dejó de existir, producto de una larga y penosa enfermedad. El oficio de Cristina como artista plástica la hacía tener una especial sensibilidad, no solo frente al mundo que la rodea, sino también en relación a las personas. Y precisamente a los pocos días de tener a Alicia en casa, ya se había percatado que esta nueva empleada era sumamente tímida, pero que a la vez esa característica, en su caso, era una manera de ocultar lo que realmente pensaba. Una noche previo a acostarse, se lo comentó a Raúl, su esposo. De verdad, no tengo nada que decir de su trabajo, pero su forma de mirar no me agrada, confesaba ella un tanto resignada. Bueno, mientras más distante de la servidumbre uno se encuentre, tanto mejor, acotó Raúl sin rodeos. Está bien, agregó Cristina, pero lo que me sucede es que Alicia parece que habla con su mirada. A veces hasta me asusta, dijo con sinceridad. Si me preguntas a mí, afirmó Raúl, yo las prefiero así que más centradoras. Me cargan cuando se meten en todo. Bueno, confesó finalmente Cristina, lo importante es que hace lo que tiene que hacer. Una tarde de invierno, Fanny, una íntima amiga de Cristina, vino a visitarla y se quedó a la hora del té. Desde hacía un largo tiempo que estas amigas no se veían, de modo que faltó tiempo para recordar y evocar su época en que compartieron la etapa del liceo. Literalmente pelaron a medio mundo y soltaron carcajadas a destajos. Entre tanto, Alicia acudía de vez en cuando al living de la casa para llenar las tazas de té y traer a petición de Cristina dulces caseros que compraba en el mercado de Villarrica. Fue en esos momentos en que, luego de ser atendidas por Alicia, Fanny soltó una carcajada que a esta asesora del hogar le pareció que se estaba riendo de ella. Por supuesto no hizo comentario alguno, pero solo volcó su cara, su rostro hacia ella y le dio una profunda mirada antes de abandonar el espacio en dirección a la cocina. Tan fuerte sintió Fanny su mirada que no pudo menos que hacer atención a ese gesto. ¿Y a esta galla de dónde la sacaste?, le preguntó a Cristina. Y llegó recomendada, respondió ella. ¿Te diste cuenta la mirada que me pegó?, acotó Fanny. Ay, es así, respondió Cristina, no hay que darle bola. ¿No la hallas un tanto rara?, insistió la visita. Sí, pero está tan difícil encontrar empleada en estos días que me da lo mismo, señaló Cristina. Es su carácter. Lo importante es que hace lo que tiene que hacer, concluyó la dueña de casa. ¿Sabes? Parece que creyó que me estaba riendo de ella, señaló Fanny. Ya se le pasará sola. En todo caso es su problema, dijo Cristina para no darle mucha cuerda al tema. Entrada la noche, esta amiga se retiró en su vehículo y con la promesa de regresar la próxima semana para seguir la charla con Cristina. Por su parte, efectivamente, Alicia sintió que aquella mujer se había estado riendo de ella. Tanto fue así que a la semana siguiente, cuando Fanny regresó a ver a su amiga Cristina, la atención hacia ella fue notoriamente despectiva, al punto que la propia dueña de casa se sintió incómoda. Debe ser por lo de la otra vez, acotó Fanny. Sí, pero me parece una falta de respeto que no te atienda como es debido, señaló molesta Cristina. Olvídate, acotó Fanny, no nos vamos a estar preocupando de la empleada ahora. Cuando se fue Fanny,
Cristina, aprovechando que estaba sola, acudió a la cocina e increpó a Alicia por su comportamiento. Esta aseguró que no había sido su intención y le pidió disculpas, asegurando que aquello no se volvería a repetir. Claramente no se repitió, ya que Fanny, quien adquirió el compromiso de acercarse toda la semana a casa de su amiga, se enfermó gravemente. ¿Y qué le pasó a Fanny?, comentó durante la cena Raúl. Su mamá la tuvo que llevar de urgencia a la clínica y la dejaron internada. Le han hecho varios exámenes y no hay certeza de su diagnóstico, aclaró Cristina. ¿La fuiste a ver, mamá?, preguntó Patricia. Fui, pero no me dejaron verla, respondió Cristina, asegurando que mañana lo intentaría de nuevo. Doctor Guillermo García, se le solicita, ¿no? Al día siguiente tampoco permitieron la entrada de visitas en la clínica, y el estado de Fanny era cada vez más crítico. Cristina estuvo conversando con su madre y ella se mostró muy preocupada, ya que el médico le había asegurado que su vida estaba corriendo peligro. Andrea, la hija menor de Cristina, estaba columpiándose a la mañana siguiente en un árbol cercano a una higuera que la familia tiene en un sector de árboles frutales. Le atrajo de pronto la atención la conducta de su perro nuevo que escarbaba profusamente a los pies precisamente de la higuera. La pequeña dejó lo que estaba haciendo y fue a sacarlo, ya que recién lo había bañado y temía que se ensuciara de nuevo. El perro, en ese intertanto, había rescatado un trapo que parecía viejo, pero que en rigor solo estaba entierrado. Andrea lo limpió y se dio cuenta que se trataba de un pañuelo que usan las mujeres para cubrirse el cabello. Cristina, cuando lo tuvo enfrente, lo reconoció de inmediato. Era de Fanny, quien seguramente lo olvidó en su última visita a casa. Este estaba extrañamente anudado. Ella lo desenredó y acto seguido le dio orden a Alicia para que lo metiera en la lavadora, ya que ella aprovecharía su visita a la clínica al día siguiente para entregárselo en forma personal a su madre. Efectivamente, poco antes de partir a la clínica, Alicia le entregó el pañuelo debidamente limpio y planchado. Al llegar al centro asistencial se encontró con la madre de Fanny, quien, muy contenta, señaló que su hija había tenido una milagrosa recuperación el día de ayer y que si todo se mantiene en iguales condiciones, la podrían dar de alta dentro de muy poco. El asunto habría pasado inadvertido, a no ser que los médicos que la atendieron nunca lograron enterarse del exacto mal que la aquejaba, ni mucho menos la razón que originó su sanidad tan asombrosamente. Este asunto no tuvo mayores repercusiones al interior de la casa, ni de la familia, aunque ciertamente la sanidad de Fanny produjo tranquilidad y alegría entre ellos. Andrea no fue a clases, ya que estaba lloviendo a chuzos, como dicen en la zona cuando el agua se dibuja en el horizonte. Cristina tenía agendada una reunión en el mercado de Pucón y tuvo que dejar a la pequeña a cargo de Alicia. Andrea aprovechó la ocasión de hacer sus tareas precisamente en el comedor de diario, ubicado a un costado de la cocina,
donde una enorme salamandra llenaba de calor el ambiente. Después de cumplir con sus obligaciones escolares, la niña trajo una caja de fotografías de la familia, muchas de las cuales le mostró a Alicia, quien compartía la visión mientras preparaba el almuerzo. La pequeña estaba adelantando un trabajo donde debía hacer un árbol genealógico y desde luego requería fotografías de toda su familia. Fue Alicia quien le ayudó a confeccionar ese trabajo. Ese día la lluvia bajó de intensidad a ratos, pero se mantuvo en forma permanente. Fue Raúl, el padre de familia, quien le recordó que aquella noche era nada menos que la noche de San Juan, donde por cierto muchos aprovechaban la ocasión para desafiar el destino y proyectarse con algunas pruebas en relación a su futuro. Ellos siempre lo hacían. Patricia, la mayor, por ejemplo, acostumbraba a salir con una maleta y bordear la casa a las 12 de la noche como una cábala, donde según ella se enfrentaba a las sombras desconocidas, y si se cumplía ese proceso, el año entrante estaría plagado de buenas aventuras y por sobre todo viajes al extranjero. Toda esta conversación se produjo después de la cena, cuando ya Alicia había anunciado su deseo de ir a acostarse. De modo que la familia, entre diversión y una juguetona cuota de miedo, se entregaban a estos ritos entre el bien y el mal. Javier, este adolescente, tenía preparadas 3 papas que había lanzado bajo su cama, una peluda, otra a medio pelar y una tercera totalmente pelada. Sin duda a las 12 de la noche él, con los ojos vendados, sacaría una, y la certeza que, dependiendo la que eligiera, sería la suerte que correría durante los meses siguientes. Claramente la familia repetía esta costumbre todos los años, sin tomar en cuenta siquiera si los resultados obtenidos mediante estos juegos nocturnos tenían o no los beneficios esperados. Un café caliente preparado por Cristina fue oportuno para esa noche lluviosa. Faltaban pocos minutos para el plazo fatal. Y todos tenían para sí una prueba durante la llamada noche de San Juan. Patricia, la mayor, tomó su maleta y justo cuando el reloj marcó las 12, se aferró a ella y corrió por todo el borde de la casa, que era inmenso y que estaba muy oscuro como era de esperar. A ratos unos relámpagos y truenos le daban al entorno más visibilidad. Y para ser franco, también más terror. El terreno donde estaba la casa familiar era de casi 2 hectáreas, de manera que el recorrido de cada año que emprendía Patricia demoraba más de 10 minutos. Esta joven, que estaba a puertas de entrar a la universidad, veía en estos menesteres más que nada una entretención. Así también lo consideraba toda la familia, y era la razón por la cual lo repetían año tras año. Javier salió contento y airoso de su dormitorio. Había sacado la papa más peluda, y ello significaba que tendría un año augurioso en todo sentido. La pequeña Andrea había echado tinta al interior de un papel, el que debía abrir apenas despertara al día siguiente, según la tradición. Allí se dibujaría una señal de cómo sería su futuro inmediato. Cristina, por su parte, salió al frontis de su casa en ánimo de invitar al primer transeúnte que pasara por el frente de ella, a modo de compartir un rico café, que esta era la señal de abundancia y buena aventura en su hogar durante un año. En estos menesteres se hizo acompañar por su esposo Raúl, pero como la lluvia no cesaba a esa hora, nadie pasó por la calle
y debieron volver solos a casa. Patricia, por su parte, estaba aún cumpliendo su prueba. No corrió mucho, ya que la visibilidad de esa noche era muy escasa, más bien casi nula, de manera que realizó su periplo casi caminando. Pero al pasar frente al sector de árboles frutales, donde existe una higuera, esta joven quedó un tanto perpleja, ya que tuvo la sensación de ver a alguien debajo de la higuera. Fue tal el espanto que se quedó mirando como petrificada, que algo bajaba de sus ramas y se apoyaba en el tronco. Estaba a más de 20 metros de aquel árbol. Pero de igual modo, los relámpagos furtivos le permitían aseverar que alguien estaba allí bajo su follaje. De pronto, cuando ese cuerpo oscuro va a volcar su rostro hacia ella, el negro de la noche dominó y Patricia, a tientas, emprendió corriendo el regreso a casa. Tanto fue su miedo, o mejor dicho, su terror, que dejó botada la maleta, que era esencial para su prueba. Ya estaban todos a la orilla de la chimenea y preocupados por la tardanza que ella tenía en su cometido. Patricia, asustada, evidentemente entró. Hay alguien en la higuera, comentó sobresaltada. ¿Cómo que alguien?, respondió su padre. Debajo de la higuera había alguien, papá. Yo lo vi, aseguró Patricia con el rostro desencajado. Don Raúl y su hermano Javier, premunidos de una escopeta, se fueron con linterna en mano hasta ese sector, ya que tenían certeza que, de ser cierto, un ladrón estaba en su propiedad. En tanto que la joven Patricia, con evidente crisis de pánico, estaba siendo atendida literalmente por su madre. El lugar señalado por ella se encontraba un tanto distante de la casa, y por las lluvias el terreno es particularmente pantanoso, por no decir inaccesible, en esas condiciones. Al llegar, padre e hijo alumbraron desde el mismo lugar donde pasó Patricia e iluminaron hacia la higuera y recorrieron con su luz todo el sector sin encontrar nada extraño en el lugar. Regresaron entonces más tranquilo a casa. Expresando que no había precisamente ser humano allí y que lo más seguro que ella se haya sugestionado. Patricia, más calmada, insistió que sí, ella vio a un hombre allí. Claramente la noche de jolgorio terminó para la familia Fuentes Silva en un verdadero drama. A la mañana siguiente, al desayuno, los tres hijos se quedaron algunos minutos más en la cama. Nuevamente Cristina no encontró oportuno mandar a su hija al colegio, ya que era una mañana particularmente fría, y creía que de este modo evitaba que la pequeña se resfriara. Javier, el adolescente, y Patricia, la mayor, se levantaron rápidamente y raudos se dirigieron a sus respectivos colegios, ya que estaban en la hora y un tanto atrasados. Raúl y Cristina esa mañana salieron juntos y dejaron a Andrea viendo televisión, con el encargo expreso que Alicia la atendiera en cama y viera modo que ella no se levantara si no era estrictamente necesario. Esa mañana fue de mucho frío, pero la lluvia había cesado y el cielo estaba descubierto, casi sin nubes ya, de manera que el sol comenzó a aflorar como a eso de las 10 de la mañana. En vista de esto, la niña optó por levantarse
y aprovechó de salir al patio sin avisar de esto a Alicia. Fue como de costumbre al columpio y se entretuvo allí por largo rato, sola. Al regresar a casa, a instancias de la propia Alicia, quien la vio y aprovechó de llamarla para que tomara su leche caliente, la niña se percató que en la pieza destinada para la empleada había en la basura un muñeco hecho con telas diversas. Ella, en forma espontánea, lo tomó y con él llegó hasta el comedor de diario en la cocina. Alicia apenas lo vio, se enojó y la increpó. ¿Y eso, de dónde lo sacaste? De la basura, dijo con inocencia Andrea. Eso es mío, señaló Alicia, con la intención de quitárselo. Dámelo, suplicó la niña, sabiendo que no había motivos para que se negara. Pásalo para acá, señaló en voz alta la empleada, sin medir el tono de voz ante la pequeña. ¿Y se lo quitó? Andrea opuso algo de resistencia, pero la empleada tironeó con más fuerza y se apropió de él, lanzándola al suelo. Andrea terminó llorando, no tanto por el golpe, sino más bien porque Alicia le había quitado de sus manos aquel muñeco. Te voy a acusar a mi mamá para que te echen, dijo llorando la pequeña. Alicia no contestó, pero se acercó a la pequeña, la agarró de sus patillas y le mencionó: si hablas media palabra, te vas a arrepentir. Por supuesto, la niña lloró con más fuerza por el dolor que le causó aquel castigo. La situación era patética, violenta y brutalmente injusta con Andrea. Fue en ese momento cuando sonó el teléfono. La pequeña, intuyendo que era su madre, corrió a contestar, pero Alicia le tapó la boca de su mano y le quitó el auricular. Era justamente Cristina, su madre, avisando que no llegaría a la hora de almuerzo y que por favor le diera almuerzo a su hija. ¿Cómo está todo?, aprovechó de preguntar Cristina. Todo está bien, señora, todo está bien, no se preocupe, contestó Alicia, mientras sostenía a la pequeña tapando con su mano la boca para que no escuchara. Dame con ella, inquirió Cristina. Se quedó dormido, señora, respondió con seguridad Alicia. Frente a eso, la dueña de casa le dio unas órdenes para que apenas despertara su hija pudiera almorzar tranquilamente y que ojalá la mantuviera acostada. Sí, señora, no se preocupe, dijo Alicia sin evitar sus nervios. La pequeña, en ese preciso instante, logró morderle un poco la mano para que lo soltara y la dejara respirar. También, en ese preciso instante, ella alcanzó a colgar el auricular. Esta mujer, como un demonio, le levantó la voz y la empujó literalmente a la cama de inmediato, amenazándola que si no le hacía caso, la iba a tirar al lago. La pequeña, de tan solo 7 años, asustada, contuvo sus lágrimas y se fue a la cama. Acató así las órdenes de esta empleada que había caído en un estado de cólera fuera de lo normal. Luego Alicia, para asegurarse que la niña no intentara escaparse, la encerró en su propia pieza con llaves. Cuando la tarde caía, recién llegaron Patricia y Javier de sus respectivos colegios. Ignorante de la situación que acontecía con su hermana pequeña, no le dieron sentido al hecho de que ella a esa hora estuviera durmiendo en su pieza.
Más tarde llegó su padre y su madre. Cristina preguntó de inmediato por ella, y a pesar de que estaba durmiendo, fue hasta su pieza, la despertó con sus caricias, y si bien la pequeña reaccionó, su mirada estaba como perdida. No hablaba con claridad, sino más bien balbuceaba cosas inentendibles. Su madre no dejó de preocuparse y llamó a Alicia para que le diera señales de lo que estaba padeciendo. La empleada, muy suelta de cuerpo, dijo que había dormido prácticamente toda la tarde, que había comido muy poco y que la notó un tanto cansada. Como Andrea no mostraba ni manifestaba dolor, tanto Raúl como ella decidieron dejarla dormir y esperar hasta el día siguiente para tomar decisiones. Es lo mejor, aseguró Alicia, quien agregó que la comida estaba servida para la familia. Durante la cena, los comentarios fueron diversos en relación a lo que podría haberle estado ocurriendo a la pequeña. Incluso hubo más de alguna opinión velada en relación a que la noche de San Juan fue extraña y que era primera vez que a ellos les sucedía algo parecido. Todos prefirieron callar, en la certeza íntima que aquello no estaba exento de lo que podría estarle ocurriendo a Andrea. A la mañana siguiente, esta pequeña despertó, pero se mantuvo con un hablar confuso y presentó ahora severos malestares de cabeza. Desde luego no hubo dos opiniones en el sentido que era urgente y necesario llevarla a un especialista. Alicia entró en ese instante a la pieza con leche caliente y una taza con agua con hierbas, que según ella eran lo más apropiado para la niña. A regañadientes Cristina accedió a dársela, pero ahí mismo, a los pocos segundos de haberla bebido, la niña vomitó en pleno rostro de la empleada, quien no alcanzó a evadir la dirección de ese líquido. Las disculpas de los padres no se hicieron esperar y Alicia denotó allí no estar molesta. En la clínica los médicos asumían el extraño comportamiento de la enfermedad de Andrea, pero no encontraban el origen de su mal. Algo muy parecido a lo acontecido recientemente con su amiga Fanny. Desde luego la situación era preocupante, por decirlo menos, ya que al pasar las horas no solo se ignoraba la génesis de su mal, sino que la niña experimentaba un manifiesto deterioro en su salud. Sin duda, la pequeña quedó internada en la clínica y fue Cristina quien debió quedarse para acompañar a su hija. El resto de la familia regresó a casa angustiada y fue ahí donde reinaron los comentarios en relación a la noche de San Juan nuevamente, y particularmente a la visión que tuvo Patricia cuando dijo que había encontrado en las cercanías de la higuera, allí en el sector de los árboles frutales, a alguien, a una persona que bajaba de entre las ramas. Raúl, el padre de familia, prefirió callar y no dar rienda suelta a estos rumores que en ese momento no solucionaban en nada la salud de su hija, que era, por lo pronto, lo más importante. Fue un llamado telefónico de Cristina, quien apenas reventó el alba el día siguiente, le avisó a su esposo que la niña estaba muy mal y que nadie allí le daba esperanzas de solucionar su enfermedad, ya que continuaban desconociendo en rigor las razones que la originaban.
Raúl decidió no ir a su trabajo y se dirigió raudo a la clínica, en tanto que Alicia, quien había acumulado algunos días libres, quiso tomárselos en ese instante. Se fue señalando que volvería el fin de semana, ignorando de plano lo que acontecía con la hija menor de esta familia. Javier fue a clase muy preocupado por el devenir de su hermana, y Patricia decidió quedarse en casa para ayudar precisamente a los quehaceres ante la inminente ausencia de Alicia, la empleada. La situación sin duda era dramática y nadie sabía qué hacer para superar esa instancia. En estos pensamientos estaba Patricia cuando sintió la llegada de un auto a casa. Al salir, comprobó que era Fanny, quien, ignorante de lo que estaba ocurriendo allí, venía a ver a su amiga Cristina. Al enterarse de todo, no dejó de sorprenderse. Preguntó, por supuesto, por Alicia, creyendo que la habían despedido, ya que según ella esa mujer tenía malas vibras, y corroborado por Patricia, desde que ella llegó a la casa, habían comenzado a pasar cosas muy extrañas allí. Mientras Fanny esperaba un llamado de la clínica para acompañar a su amiga en el dolor que la aquejaba, se tomó un café en compañía de Patricia. Y el tema de conversación se centró precisamente en Alicia. A Fanny no le cabían dudas que esa mujer era mala y que de seguro algo hacía para que hubiera desordenado las buenas energías que siempre tenía esa casa, la casa de sus amigos. Ella propuso indagar la pieza de Alicia, aprovechando que estaba ausente. Ambas se encaminaron a aquello. Abrieron la puerta de su dormitorio y registraron sutilmente su closet, esperando encontrar allí algún indicio que le diera cuerpo a lo que ambas pensaban en relación a su conducta. En eso estaban cuando sintieron pasos de alguien quien entraba sorpresivamente a la casa. No alcanzaron a salir de la pieza, de modo que decidieron quedarse allí por unos instantes hasta ver de quién se trataba. De pronto, para su tranquilidad, escucharon la voz de Raúl y eso las alentó a salir de su escondite. No tuvieron más remedio que explicar en los pasos que andaban. Este hombre las escuchó con atención y se unió a su búsqueda, ya que todo lo dicho por Fanny tuvo bastante sentido para él. La búsqueda precisamente fue lamentable e infructuosa. Nada de lo que había en su pieza delataba alguna maniobra extraña de parte de esta mujer. Antes de volver a la clínica, ya que llegó a casa para llevar algo a Cristina, donde según Raúl, Andrea se mantenía en estado crítico, aprovecharon de conversar un poco. Y ahí salió a la luz un hecho que Fanny hasta ese instante desconocía: que su pañuelo había sido encontrado no fortuitamente enterrado en el patio de los árboles frutales, y lo que es más, anudado bajo la higuera. Eso abrió el apetito investigador de esta mujer, quien, evocando ese momento en que había sanado, preguntó a qué hora habían encontrado el pañuelo y a qué hora exactamente lo habían desanudado. Y al recibir aquella información, no dejó de sorprenderse, ya que era la misma hora en que ella se había recuperado virtualmente, como por arte de magia, en la clínica, en consecuencia que su estado a esa altura era de extrema gravedad. No tardaron en entender que aquel acto tenía
características de brujería, y de ser así que lo habría hecho sería nada menos que esa mujer, la empleada. Esta vez, con mayor agudeza y antecedentes, estas mujeres y Raúl se fueron a la pieza de la empleada con el claro intento de violar la llave de la maleta que tenía herméticamente cerrada, y que ellas, por supuesto, no tenían otra alternativa para revisarla. Convencidos de su hipótesis, los tres se dieron a la tarea de romper la chapa que la protegía, y al abrirla se encontraron con algunas rarezas. El trabajo que había hecho Andrea, aquel donde debía confeccionar un árbol genealógico, estaba guardado sigilosamente en su maleta. Los fines de aquello lo desconocían, pero claramente no era el sitio donde debía estar. En ese trabajo infantil estaban las fotos de toda la familia. Fanny notó que si bien aquello era cierto, en esa enmarcación no existía la que correspondía a la propia Andrea. Ella, más enterada de su intuición, quiso ir con don Raúl y su hija hasta la cercanía de la higuera, aprovechando que aún existía luz de día. Al aproximarse Raúl, siguió una huella de barro seco que salían precisamente de la casa y que se dirigían con destino a la higuera. En esos momentos, tanto él como su hija Patricia y Fanny enmudecieron al pensar que sus intuiciones no estaban tan desacertadas. Esas huellas claramente llegaron hasta el tronco de la higuera. Había nerviosismo, miedo, terror también. Lo que ellos encontraran no sería precisamente algo agradable. Fue Patricia la que se atrevió a subir a la higuera y con ayuda de su padre logró el objetivo. Deambulando entre las ramas, se encontró con un muñeco hecho de trapos usados que tenía una fotografía de Javier. Un poco más allá, encontró otro con la imagen de su madre y de su padre, y enredado en una rama existía otro muñeco de las mismas características, pero con la fotografía de Patricia. Ella casi se cayó de la higuera al comprobar que esa mujer sin duda era la que estaba la noche de San Juan poniendo esas fotografías con algún sentido malévolo. Pero según Fanny, la instó a seguir buscando, ya que no estaba la que correspondía a Andrea. La noche estaba por caer. Patricia aceleró su búsqueda y en la cima de la higuera encontró otro muñeco, precisamente con la fotografía de su hermana menor. Pero este tenía una gran aguja enterrada en el corazón de la imagen de aquella niña. La dejó caer para que su padre y Fanny se enteraran de aquello. Y fue esta última quien entendió que esa mujer era una bruja y que poco a poco pretendía tener en sus manos de este modo a toda la familia, y que por lo pronto y por alguna razón que desconocía había empezado por la más pequeña. Apenas pudo, esta amiga de Cristina, ya con Patricia debajo de la escalera también, se persignó y sacó lentamente esa aguja clavada en el corazón de aquella fotografía de Andrea. En ese mismo momento se puso a llover y debieron entrar a casa corriendo. Fanny no soltó el muñeco, ya que después de sacarle esa verdadera daga que la estaba martirizando hasta la muerte, lanzó ese muñeco a la hoguera encendida en la chimenea, cuyo humo negro que emanó de aquella faena extrañamente inundó casi todo el living. Fue increíble. Era como estar en medio del infierno. Poco a poco ese humo comenzó a disiparse ante la sorpresa de los tres presentes.
Fue el sonido del teléfono el que alteró la energía de aquel momento. Era nada menos que Cristina quien llamaba a Raúl para decirle que en forma milagrosa su hija había vuelto de pronto a la realidad y, de acuerdo a los médicos, se encontraba perfectamente sana. Todos ellos se miraron en ese instante cuando se enteraron de aquella prodigiosa noticia y comprendieron allí que habían descubierto los planes macabros de esa mujer en su casa. Horas más tarde, una ambulancia trajo de regreso a la pequeña Andrea a casa. Venía contenta, feliz, pero apenas entró, preguntó por Alicia y su rostro cambió. Pero al enterarse que ella no estaba, descansó y ahí mismo narró todo lo que había acontecido el día anterior, en que esa mujer se violentó con ella hasta castigarla tirándole el pelo. Cristina no podía creer lo que su hija le estaba narrando. Fanny señaló que de no haber sacado la aguja que tenía clavada a la fotografía, lo más probable es que Andrea no hubiese salido con vida desde la clínica. Agregó que esos eran los planes macabros de Alicia, la empleada. Todo fue muy fuerte en ese momento para la familia. Estaban frente a un acto de características demenciales. Y esa mujer se había tomado los días libres en el ánimo de regresar el fin de semana. Y nadie en casa, tampoco Fanny, querían saber de ella. ¿Qué hacer? Por ahí cundió la idea de denunciarla, también de meterla presa, de castigarla, pero nada de ello parecía recomendable. Lo único importante era darse el gusto de enfrentarla y despedirla, o quizás evitar que ella llegara a casa como si nada hubiese pasado. Finalmente se aceptó la moción del padre de familia, de Raúl, quien no estaba dispuesto a que Alicia volviera a casa y se encontrara frente a frente a su hija Andrea, quien, por decirlo menos, estaba traumada por la forma como esa mujer la había tratado. Para evitar este encuentro, él propuso revisar el currículum que ella trajo cuando ingresó a casa, donde lógicamente debía salir su domicilio, y de ser así, ir a buscarla. Así lo hizo, y en compañía de Cristina fueron hasta una zona campestre muy cerca de Temuco, donde Alicia establecía como su domicilio. No fue fácil llegar, y solo con la colaboración de vecinos y preguntando cada 100 metros, ellos lograron acercarse a su morada. La casa en cuestión estaba en medio de un paraje desolado, netamente campestre, donde prácticamente no existían vecinos a más de 500 metros a la redonda. Durante el viaje, ellos se habían preparado para diferentes escenarios, pero menos para el que ellos, en rigor, ahora se encontraban. Efectivamente, ella había vivido en esta casa, pero según un campesino de la zona, la casa estaba prácticamente abandonada desde hace casi un año. Él señaló que Alicia solo había venido en un par de ocasiones y agregó que en el entorno esta mujer era un tanto rechazada, ya que su presencia definitivamente no era grata para la comunidad debido a sus extrañas prácticas. Incluso agregó que muchos le temen en el sector. En una caja que estaba semicerrada, Alicia mantenía una serie de muñecos de trapo, los que seguramente tendrían un perverso destino, hecho que sin duda avalaba como recurrente su práctica de estos actos diabólicos que riñen con la cordura. Sinceramente, en su interior se respiraba una atmósfera nauseabunda, fría y aterradora también. Comprobados los hechos, Raúl y Cristina
abandonaron cuanto antes la casa, asustados de lo que aquella mujer pudo haber hecho en su casa si es que se hubiese quedado mayor tiempo. A la salida, el campesino le mostró una lápida muy cerca de la casa, donde se supone está enterrada la madre de Alicia, a la que, según rumores, ella misma le habría dado muerte cuando descubrió en una conversación con ella que era adoptada. Después de este fatídico relato, ambos entendieron que esa mujer nunca más volvería a casa. Después de este fatídico relato y del largo recorrido hasta su domicilio, tanto Raúl como Cristina entendieron que esta mujer se había tomado los días libres para no volver nunca más a su casa. Con esa tranquilidad llegaron de nuevo a su propiedad. Días después, en una zona aledaña a Temuco, Alicia golpea la puerta, respondiendo al aviso que aparecía tras el vidrio de una ventana de aquella casa que decía: busco empleada puertas adentro. Más abajo y con letra más pequeña: por favor, traer currículum y recomendaciones. La dueña la hizo pasar. Se desconoce lo que hablaron en su interior, pero minutos más tarde se aprecia desde afuera que dos manos retiran decididamente ese cartel.